Noticias Espaciales 87. Gran y feroz conflicto en la Viera Andromedana. Parte 2. Hola, gracias por estar aquí conmigo una vez más, espero que hoy se encuentren muy bien. Soy Mari, con otra edición de Noticias Espaciales. Bienvenidos a mi canal. Esta información puede verse como ciencia ficción, o como mejor lo vea el espectador, y la publico únicamente con fines de entretenimiento. Aún así, me tomo muy en serio mi información. Quien tenga ojos para ver, que vea. Escribo esto la mañana del 20 de junio de 2025. Para entender mejor de qué hablo, les recomiendo ver los episodios del 81 al 86 de Noticias Espaciales, especialmente el episodio 86, ya que este es la continuación directa del anterior. Como informé en mi episodio anterior, Noticias Espaciales 86, el cabal que gobierna la Tierra y la malvada y oscura Federación Galáctica que está detrás, lograron establecer un gran ejército de ocupación dentro del área de la naturaleza en la biosfera andromedana Viera, a sus espaldas, mientras los representantes andromedanos declaran no saber nada de ellos. Como la Viera es un centro multicultural, lograron instalar a su gente lentamente, sin sospechas, hasta que reunieron un ejército de 6.000 o más personas. El problema es que se atrincheraron bajo tierra en la parte de la naturaleza de la Viera, en las extensas áreas que en su mayoría consisten en selva tropical y subtropical, y se desplegaron en unidades de guerra de guerrillas en su interior, de forma muy similar a lo que hizo el Vietcong durante la Guerra de Vietnam. Lo que exigieron fue la restitución de los antiguos 12 representantes de la Federación Galáctica y nuestra salida incondicional de la Viera. Si no cumplíamos con sus exigencias, atacarían a la población civil andromedana de forma prolongada, y seguirían atacándonos a nosotros. Los andromedanos, debido a su cultura y forma de ser, dependían de nosotros, la tríada Antaria, Urma, y Taygeta con el Consejo de Alcyone, para expulsarlos de su gran nave, ya que no tenían forma de defenderse. Continuaré informando sobre lo que sucedió a continuación, justo donde lo dejé en el episodio 86 de Noticias Espaciales. Los antarianos aislaron a la población andromedana hacia la proa de la nave lo mejor que pudieron, evitando así otra toma de rehenes, mientras las fuerzas taygetanas y Urma estudiaban la situación. Se determinó que la tarea de retirar a los miles de mercenarios humanos del interior de la Viera debía confiarse a las unidades de fuerzas especiales Urma, mientras que los Hasmalim taygetanos debían desplazarse a posiciones defensivas que aislaran todo el perímetro del conflicto. A la vez, avanzaban hacia el centro de la Viera, donde se encontraban los mercenarios, con vehículos blindados avanzados, APC, dondequiera que pudieran utilizarse, concentrando así a las fuerzas enemigas en el área más pequeña posible. Las fuerzas de Taygeta también proporcionarían cobertura aérea en todo momento con nuestras avanzadas naves de asalto Stack. Los Urma entraron en acción con no menos de 600 guerreros de élite, que, además, proporcionarían a sus 3 mejores superguerreros todo lo necesario. Estos 3 tigres de superélite estarían al frente durante toda la operación. Esta unidad de élite Urma se llama los dioses felinos de la guerra. Las unidades Urma abordaron 100 naves Stack taygetanas, proporcionadas por las naves estelares Asterope y Atlas, y volaron directamente al corazón de la Viera, a sus selvas más profundas, donde aterrizaron en cualquier lugar que encontraran un área despejada lo suficientemente grande. Los Urma salieron corriendo de sus rampas frontales con todo el equipamiento y armadura, bajo intenso fuego enemigo en repetidas ocasiones. Las naves de asalto Stack despegaron de nuevo entre una nube de polvo, niebla y hojas volantes, mientras sus turbinas rugían y sus armas respondían al fuego, proporcionando cobertura activa a los felinos en tierra, llenando la selva con ensordecedores crujidos de guerra. Los Urma habían sido desatados. La guerra en la selva es para lo que los Urma están mejor entrenados,
es su territorio, y donde más brillan, especialmente los tigres. Enviar 600 guerreros Surma de élite a la Viera solo podía tener un resultado: la devastación total del enemigo en menos de 48 horas. Al principio, trabajaban con sigilo, eliminando a los enemigos uno a uno, a garras libres, en silencio y sin armas. Se arrastraban por detrás en silencio, acechándolos como los felinos que son, y luego los arrastraban de las botas hacia los arbustos en menos de un segundo, donde los eliminaban de formas espantosas que no puedo describir aquí en YouTube. En ese momento, la mayoría de los soldados enemigos ni siquiera sabían a qué se enfrentaban, que los acechaba desde las profundidades de la selva, ni qué estaba sucediendo, menos aún mientras nuestras naves de asalto STAC, que sobrevolaban la zona, interferían todas sus comunicaciones con contramedidas electrónicas. Las naves STAC también proporcionaban imágenes aéreas en tiempo real de la situación de las fuerzas terrestres Surma y taigeteanas, así como datos de sensores de penetración terrestre y radar, con la ubicación exacta de cada túnel, sus entradas, profundidad, estructura y un mapa detallado, así como el número de soldados enemigos en su interior. Este equipo, ubicado en la nariz de cada nave de asalto STAC, también se utiliza en la Tierra, para localizar y cartografiar túneles subterráneos, dams y bases. A medida que las unidades de fuerzas especiales taigeteanas Hasmalim avanzaban con vehículos blindados hacia el centro, donde se desarrollaba la acción, bajo una fuerte cobertura aérea, las fuerzas enemigas comenzaron a verse cada vez más y más asfixiadas, sobre todo a medida que las unidades de fuerzas especiales Surma devastaban sus túneles subterráneos poco profundos, utilizando la información de las naves STAC. Sin embargo, opusieron una férrea resistencia a las fuerzas terrestres taigeteanas que avanzaban, ya que también estaban equipadas con armas cinéticas y de plasma de última generación. Aún así, las fuerzas taigeteanas que avanzaban, y sus vehículos blindados, tanto con ruedas como con orugas, prevalecieron fácilmente, obligando al enemigo en retirada a dirigirse hacia el centro de la Viera, donde los Surma los esperaban, acechándolos tras cada arbusto. Mientras se desarrollaba el conflicto, recibimos otro mensaje de video de la misma persona horrible con la que había hablado antes de que todo empezara, pero esta vez fueron Goriel y Naisara quienes hablaron con él, protegiéndome de la mala experiencia, y les agradezco por ello. Aparentemente, estaba en un lugar con paredes de tierra, para que pareciera una especie de base improvisada bajo tierra en la Viera. Exigió que retiráramos todas nuestras fuerzas de la Viera, o sus fuerzas eliminarían a todos los Surma allí, y les mostró una serie de imágenes horribles de Urma muertos amontonados como prueba. El problema evidente con la autenticidad de esas imágenes es que, entre los Surma muertos, se podían ver varios leopardos y panteras, cuando los Surma no les encomiendan ninguna situación de combate, ya que el combate es una actividad única de leones y tigres, pues son, con mucho, los más grandes y fuertes de todas las subespecies Surma. Las imágenes fueron analizadas posteriormente, y resultaron ser solo basura manipulada por CGI, imágenes manipuladas por ordenador. Goriel le preguntó al general Urma de mayor rango, Koor Kaz, sobre el estado del campo de batalla hasta el momento. Koor Kaz declaró que no habían tenido ninguna baja Urma ni ningún gato herido. Mientras se analizaban estrategias de contramanipulación, como la posibilidad de apagar algunos paneles solares del techo de la Viera, para que los soldados enemigos pudieran ver que estaban dentro de una nave estelar enorme, o el uso de altavoces aéreos suspendidos bajo las naves STAC para ordenarles que se rindieran, los Surma decidieron ir a por todas en un ataque devastador y definitivo. Barrieron todas las posiciones enemigas con una fuerza abrumadora, devastando lo que quedaba de ellas y todo lo que las rodeaba en el proceso, mientras 600 leones y tigres Surma de élite, armados con equipo de combate completo, arrasaban la zona, invencibles, sin rival ni oposición. En ese momento, casi 3000 soldados enemigos, casi todos gravemente heridos,
se rindieron a los Surma y a las fuerzas taigeteanas de tierra que llegaban en vehículos blindados, y fueron detenidos y puestos bajo custodia. Desafortunadamente, la mayoría moriría en menos de 2 horas, pero no a causa de sus heridas, como describiré más adelante. La Viera había sido liberada de las fuerzas mercenarias invasoras, en un ejemplo horrendo e impresionante de puro poder Urma, todo en menos de 48 horas. Por eso se les considera los depredadores alfa de la galaxia. Ningún Urma resultó muerto, herido ni dañado en este incidente. Simplemente arrasaron al enemigo con una fuerza y una estrategia abrumadoras. Pero debo decir que las fuerzas taigeteanas también tuvieron mucho que ver con la victoria. Aunque el trabajo pesado lo realizaron los felinos, nuestro papel en este conflicto no debe subestimarse. Nuestras fuerzas taigeteanas no sufrieron bajas, y solo unos pocos resultaron heridos, y se están recuperando satisfactoriamente a bordo de las naves estelares Asterope y Atlas. También debemos informar de los daños sufridos por varias naves Stack y vehículos blindados, todos ellos en reparación y puestos ya en servicio activo para operaciones en la Tierra. No se perdió ningún vehículo taigeteano, ni aéreo ni terrestre, durante esta operación. El uso de drones y robots enemigos fue ineficaz contra nuestras contramedidas electrónicas activas, y las armas de energía dirigida de nuestras naves de asalto Stack, que las inutilizaron al quemar sus ordenadores y chips, dejándolos fritos y crujientes. Quedaron como monumentos a la ineptitud humana de DARPA, dejándolos pudrirse en el barro, mientras las fuerzas taigeteanas y Urma los usaban como piedras donde pisar, para no ensuciarse las botas. El uso de armas de energía y láseres de plasma fue muy extenso durante este conflicto, pero ambos bandos también emplearon muchas armas cinéticas estándar, ya que los proyectiles cinéticos no pueden desviarse ni neutralizarse fácilmente mediante campos de fuerza y contramedidas electrónicas. El conflicto había terminado. Quiero compartir con ustedes algunos puntos importantes sobre lo que encontramos en los soldados enemigos capturados y eliminados, lo que explica su desafío y comportamiento descerebrado. Desclasificamos esta parte, pues nunca se pretendió publicarla, aunque la considero muy importante, simplemente para comprender cómo se manipuló a esos soldados, su actitud, y por qué tuvimos que proceder con una fuerza tan abrumadora contra ellos. Lo primero que debo decir sobre las fuerzas enemigas es que no son Alphrata Centauri. Eran, o algunos de ellos aún son, completamente humanos, y tienen poco o nada que ver con los alfrateanos, salvo que usaban su identidad como tapadera, para justificar su entrada en la Viera. Descubrimos que alrededor del 80% de los soldados enemigos eran mercenarios centroamericanos, y el 20% restante eran exmilitares de operaciones especiales, y militares de élite en activo del Cabal, es decir, básicamente de la OTAN, no solo de Estados Unidos. Ahora surge la gran pregunta, ¿qué motivación tienen para seguir luchando contra un ejército tecnológico tan bien organizado y abrumador como el nuestro? La respuesta a esa pregunta es extremadamente importante y es lo que desclasificamos. No son soldados normales, no son seres humanos normales. Ya no piensan, solo reaccionan como robots biológicos, y por eso continuaron atacándonos oleada tras oleada, como zombis descerebrados, incluso cuando los aniquilábamos con una efectividad abrumadora. Al principio sospechamos que algo no andaba bien en ellos, al observar el iris de los soldados enemigos, en muchos casos estaba completamente destruido, y nos preguntábamos cómo podían siquiera ver. Esto era así tanto en los vivos como en los muertos. Las autopsias que les realizamos revelaron que estaban infestados por un pequeño gusano parásito negro, que se aloja en sus cerebros, especialmente alrededor de las cuencas oculares, en el nervio óptico y, en algunos casos, dentro del propio globo ocular. Este gusano fue posteriormente aislado y analizado por nuestros laboratorios, a bordo de la nave estelar Asterope.
resultó ser un gusano genéticamente modificado altamente sofisticado, basado en el Cysticercus. Este gusano genéticamente modificado destruye la corteza frontal mediante invasión física y, mediante el uso de una neurotoxina secretada, que hemos logrado aislar, zombificando con esto eficazmente a sus víctimas durante un tiempo moderado, hasta que les causa la muerte. Pero mientras tanto, la víctima es muy fácilmente influenciable por otros medios artificiales. No mostraban lógica, ni miedo, ningún interés en su seguridad personal ni en salvar sus propias vidas, y ninguna empatía en absoluto. Se comportaban como criaturas delirantes, que seguían atacando a pesar de la falta de extremidades. Además de los gusanos, también encontramos implantes de chips de inteligencia artificial dentro de los cráneos de algunos soldados, también cerca de la corteza frontal, lo que los convertía en una especie de cyborg. Los mercenarios centroamericanos de bajo nivel solían tener los implantes de gusano, quizás porque eran baratos de instalar o más fáciles, y sus comandantes, exmilitares, etc., solían tener los chips, aunque tanto los gusanos como los chips se encontraron en algunos de ellos, independientemente de su tipo. También encontramos implantes artificiales colocados quirúrgicamente en sus ojos, una especie de aumento permanente de visión nocturna para cyborgs, que además transmitía datos de video en tiempo real a sus controladores. También encontramos una carga explosiva del tamaño de un grano de arroz, controlada por microondas, alojada detrás de sus globos oculares para eliminarlos a distancia, en caso de ser capturados. Esto explica por qué, aunque casi 3.000 soldados enemigos, en su mayoría gravemente heridos, lograron rendirse, casi todos fueron encontrados muertos a los pocos minutos u horas de su captura. También encontramos evidencia de manipulación genética en el 20% restante, proveniente de países no centroamericanos. Parece que han aumentado su capacidad mitocondrial, tras un tratamiento genético de supersoldados, y todos presentan evidencia de estar bajo los efectos de diversos tipos de sustancias, que mejoran el metabolismo y alteran el cerebro. Volviendo al armamento, también utilizaban armas de sonido con frecuencia, tanto vibratorias letales como aquellas diseñadas para alterar la percepción de sus enemigos, induciendo miedo y parálisis psicótica. Afortunadamente, el equipo de combate y los escudos de todas nuestras fuerzas fueron muy eficaces para contrarrestar este tipo de arma. Como nota interesante relacionada con esto, los Surma, así como sus parientes más salvajes, los leones y tigres de la tierra, también utilizan un gruñido subsónico muy fuerte y grave, que induce miedo al acechar a sus presas. Este gruñido grave hace que las presas pierdan tiempo de reacción, debido al intenso miedo paralizante que induce, lo que facilita su caza. Aún sospechamos que puede haber células mercenarias escondidas en la viera, pero deben ser pocas y distantes entre sí. Seguimos rastreando la zona, pero a medida que pasan los días, parece cada vez más improbable. En cuanto a Hécata, la babosa gigante de jardín, altamente telepática y peligrosa, que reside en las zonas pantanosas de la Viera, no se encuentra por ningún lado y no se la vio durante este conflicto. Tampoco la hemos buscado, pero también sospechamos que podría tener algo que ver con este lío, si no con todo. Para entender por qué acabo de decir esto, los invito a ver mi video sobre Hécata, si aún no lo han hecho. Abordaremos este problema adicional en su momento, y puede que vuelva a ser tarea de los Surma y su experiencia en todo lo relacionado con el astral. Esto será todo por hoy. Como siempre, gracias por ver mi video y por darle like, compartirlo y suscribirse para obtener más información. Ayuda mucho a que este canal crezca. Y espero verlos aquí la próxima vez. Con mucho cariño y aprecio, su amiga, Mari.